Ya daré la palabra al primer ponente y llamaré al profesor Lamin Benallo para moderar esta primera sesión. Buenos días, bismillah. Decir que es un placer presentar a mi amigo Salah es casi una redundancia por la amistad que nos dio hace más de 20 años, primero. Segundo, por las capacidades y todo el trabajo que ha hecho en el hispanismo argelino. Así que es un gran placer ser el primer moderador con mi amigo Salah. Salah es profesor e investigador titular en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad Belqaid de Tlemcen desde noviembre 2013. Es investigador asociado del grupo GRESAM en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, desde octubre de 2016. Es también investigador asociado en el Centro Nacional de Investigación Prehistórica, Antropológica e Histórica en Argel. Me voy a perdonar la voz que tengo, es por una enfermedad que he tenido, así que no puedo alzar más la voz. Graduado del Instituto de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Orán, posee un magíster en análisis del discurso político de la misma universidad y un máster en cooperación para el desarrollo, gestión pública y de la ONGD de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios de la Universidad de Granada, además de un máster en traducción e interpretación de la Escuela de Traductores de Toledo. Culmina sus estudios con una tesis doctoral sobre la diplomacia pública y cultural en las relaciones culturales hispano-argelinas. Sus líneas de investigación se centran en el español económico y técnico, el hispanismo en Argelia, las relaciones culturales internacionales en el Mediterráneo, la diplomacia pública y cultural, la acción cultural exterior, las relaciones hispano-argelinas e hispano-magrebíes. Participó en varios seminarios y talleres internacionales en España como en Argelia. Publicó varios artículos sobre el tema de las relaciones entre Argelia y España en revistas científicas españolas, argelinas y francesas. Nada más, porque no habéis venido a escucharme a mí, sino a nuestro amigo Salah. Así que le doy la palabra. Mashkuran, como dije. Muchas gracias otra vez, querido Lamin, por la presentación. Mi tema que voy a presentar en este seminario tratará el español, o tendrá como título El español y el hispanismo en Argelia, de la fundación a la consolidación. Es un poco un mapeo, ¿no?, de los estudios y del trabajo que se ha hecho en español en Argelia desde su independencia en 1962. Aprovecho la ocasión para
felicitar a mi país por el 61 aniversario de su independencia, que justamente coincide con nuestro seminario hoy, el 5 de julio. Así que es un gran día para nosotros argelinos, y es un gran día también que este día coincida con la celebración de nuestro acto. En primer lugar, quisiera dar las gracias al presidente de la Fundación Duques de Soria y su equipo por el premio otorgado tras el primer certamen Seminarios Fundación Duques de Soria de Hispanismo Internacional. Este premio nos permite hoy poder celebrar este seminario sobre el español y el hispanismo en Argelia. En segundo lugar, me gustaría agradecer a los 12 miembros de nuestro equipo, de nuestro seminario, que participan hoy con diferentes temáticas que abordan el español y el hispanismo en Argelia desde múltiples perspectivas. También aprovecho este gran encuentro intelectual para rendir homenaje a mis difuntos profesores, que han sido los primeros argelinos impulsores y forjadores de la lengua de Cervantes en Argelia durante varios años. Me refiero aquí a nuestros queridos profesores Terki Hassan Asmat, Abi Ayad Ahmed, Musawi Maryam, El Kibir Abdelhaq, Fatma Ben Hamamush y Noreddin Melki, entre muchos otros que no cabe el tiempo y el lugar de citarlos todos. Del mismo modo, quisiera agradecer a mis propios queridos profesores españoles, ¿no? Que con ellos aprendí y sigo aprendiendo el arte de la investigación académica en todas sus dimensiones y facetas. Me refiero aquí a mi querido profesor Carmelo Pérez Beltrán de la Universidad de Granada, el profesor Miguel Hernández de la Ramendi, director de hecho del grupo de investigación GRESAM y profesor de la Universidad Castilla-La Mancha, y por supuesto a la profesora Ana Planet de la Universidad Autónoma de Madrid. Sin tardar en mi ponencia, quisiera orientar mi hilo de reflexión hacia el español y el hispanismo más bien en la universidad. Porque por ser la cuna realmente del español académico en Argelia y el lugar de producción intelectual en español, la enseñanza del español en el ámbito universitario en Argelia registra una historia de más de 70 años desde la creación de la sección de español en 1950, 41 años después de la creación de la Universidad de Argel, el 30 de diciembre de 1909, en época de colonización francesa. Fue la primera sección de español en el país, situada en aquel entonces en la Rue Charras, a algunos 300 metros de la actual Facultad Central de Argel. Con la independencia del país en 1962, las clases seguían impartiéndose de la mano de un equipo docente, en su mayoría francés, entre ellos Marcel Bataillon, Charles Marcy y Annie Frémaux-Grouzet, que fue directora de la sección de español hasta 1968, y algunos profesores españoles y latinoamericanos. En estos años, las clases se ofrecían para un reducido grupo de estudiantes matriculados en esa sección y que oscilaban entre 10 y 20 en los años 60 y entre 3 y 40 en los años 70, siguiendo el sistema francés de estudios universitarios. En Orán, en 1968, un año después de la creación oficial en 1967 de su universidad, se inauguró el primer embrión de una nueva sección de español con un mínimo de profesores como estudiantes. La mayoría de los profesores eran extranjeros, algunos españoles como el profesor Soria, el profesor Merelen, el profesor Ruiz de Funs y la profesora Moya, y otros franceses como la profesora Talaït, el profesor Muner y el profesor Hugues Didier, además del profesor chileno Eugenio Matus Romo. La sección de español de la Universidad de Orán comenzó su primera promoción con 6 estudiantes matriculados
llegando a recibir entre 20 y 30 estudiantes en 1974, pasando de 20 a 50 en 1976. En los primeros años del hispanismo universitario, los responsables de las dos secciones de español fueron o bien franceses o bien latinos. Años más tarde, y con la incorporación de nuevos profesores argelinos, se designó a don Saleh Negawi como el primer responsable argelino de la sección de español de la Universidad de Orán en 1971, mientras que en la Universidad de Argel se designó a don Sif el-Islam Belamin como director en Argel. Cabe señalar que a partir de 1971, Argelia dejó de contar con el sistema francés de estudios universitarios después de la reforma del exministro de Educación argelino Mohamed Siddiq Ben Yahya. La nueva reforma instauró el diploma de licenciatura de lengua española con una formación de 3 años, que reestructuró en 1984 para dar lugar al diploma de enseñanza de lengua española con 4 años de formación. A partir de 1997 se creó en las secciones de español un nuevo diploma de español con 2 especialidades: enseñanza y investigación de una parte y lengua aplicada de otra parte. A partir de 2004 entró en vigor en la Universidad Argelina un nuevo sistema de formación apodado LMD, Licence Master Doctorat, inspirado en el sistema europeo de educación superior, el plan o el proceso de Bolonia, que empezó a funcionar en los departamentos y secciones de español en el país a partir del 2006 y sigue vigente hasta el día de hoy. En el nuevo siglo, el hispanismo argelino se potenció con la apertura de 6 nuevas secciones de español en diferentes regiones del país, aparte de las 2 que ya existen, la de Orán y la de Argel. Aparte de estas 2, se creó en Mostaganem otra sección en 2001, en Tlemcen en 2009, en Laguat en 2016, Ain Timoshent, Bijaya y Tiérez a partir de 2020. Al final, el sistema educativo universitario argelino cuenta con 8 departamentos y secciones de español en todo el país. Estos nuevos núcleos universitarios del hispanismo contribuyeron favorablemente en abarcar el número ascendente de los nuevos estudiantes hispanistas en el país, reducir la afluencia de esos estudiantes a las únicas 2 secciones que existían hasta los años 2000 en el país, abrir nuevos puestos de trabajo para hispanistas argelinos como profesores universitarios, además de diversificar la formación y la creación de nuevas especialidades de máster y de doctorado. Actualmente, los 8 departamentos de español en Argelia cuentan con una sola licenciatura en cada departamento. Los nuevos todavía están empezando, los que se crearon a partir de 2020 todavía están empezando. Pero la mayoría, los otros 6, cuentan con una licenciatura en cada departamento, con un notable contraste en la formación de máster y de doctorado. Mientras que la sección más antigua del país, que es la Universidad de Argel, alberga el departamento, además de la Universidad de Argel y el departamento recién creado de la Universidad de Laguat, ofrecen cada uno un solo proyecto de formación de máster. La Universidad de Tlemcen ofrece 2 proyectos de formación de máster, en lengua y comunicación y otro en literatura y civilización. En el mismo panorama, los departamentos de español de las universidades de Orán y de Mostaganem vienen en primer rango a nivel nacional con una oferta académica de 4 proyectos de máster para cada uno de los departamentos en diferentes áreas de conocimiento, que parece que se ha reestructurado este año. Yo creo que la profesora Lubna Benrabra nos hablará de esta nueva reestructuración que todavía no entró en vigor, pero creo que a partir de septiembre ya se pondrá en marcha. En cuanto a los proyectos de doctorado de español y su ramificación científica y temática, hemos de recordar la existencia de 2 modalidades de acceso a los estudios doctorales en los departamentos de español en la Universidad Argelina. La primera modalidad, y es la más antigua, requiere la posesión de un diploma de magíster. El magíster es más o menos el antiguo DEA aquí en España y que da acceso
a la universidad como profesor universitario. Entonces, esta es la primera modalidad. Se necesita un diploma de magíster, un proyecto de tesis doctoral, además de obtener el visto bueno de dirección de la tesis por parte de un director de tesis argelino en codirección, puede ser español. Actualmente, en esta categoría existen en todo el país casi 60 doctorandos inscritos en la Universidad de Orán y 19 doctorandos en la Universidad de Argel. La segunda modalidad de acceso a los estudios doctorales se inauguró con la puesta en marcha del nuevo sistema de formación LMD. Fue a partir de 2012 cuando se puso en marcha en toda Argelia el primer doctorado de esta categoría en la Universidad de Orán y se promocionó por la catedrática Moussaoui Miftah Maryam con 2 doctorandas y en 2013 con 8 otros doctorandos bajo la promoción del difunto catedrático Turki Hussein Ismat. En esta misma categoría fue a partir del año 2015 cuando se abrió un doctorado en la Universidad de Argel bajo la promoción de la catedrática Zerrougui Saleha, con 10 doctorandos. En la Universidad de Tlemcen fue hasta 2017 que se abrió el primer doctorado LMD bajo la promoción de la catedrática Zerrougui Saleha con 6 doctorandos. El acceso a los estudios doctorales en el sistema LMD se efectúa mediante la presentación de un diploma de máster, además de pasar el concurso nacional, famoso concurso nacional de acceso al doctorado. Actualmente, menos la Universidad de Mostaganem y aquella de la UAT y las nuevas que se crearon a partir de 2020, que no disponen de un programa de doctorado. El resto de los departamentos en el país cuentan con diferentes programas de doctorado en diferentes áreas de estudio en el ámbito de hispánicas. En total, con 33 doctorandos, la Universidad de Argel encabeza la lista de los 3 departamentos en esta categoría, seguida de la Universidad de Orán 2, con 26 doctorandos, y 15 doctorandos en la Universidad de Tlemcen del sistema LMD. Vale. En total, en las 2 categorías ahora, en las 2 categorías de formación, el doctorado antiguo y el nuevo del LMD, en Argelia es la Universidad de Orán 2 que capitanea la lista de las universidades argelinas que más participan en la formación de futuros doctores, con 85 estudiantes de doctorado, seguida por la Universidad de Argel con 52 doctorandos y en último la Universidad de Tlemcen con 15 doctorandos, todos del sistema LMD. En los últimos 30 años, el número de estudiantes como de profesores ha presentado una tendencia ascendente. Si nos basamos en los datos que nos proporcionó el Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación Científica. En 2021, la sección de español de la Universidad de Argel censa nada menos que 1.484 estudiantes en los diferentes niveles de formación. En mayoría son estudiantes de grado, repartidos en 610 estudiantes en primer curso, 360 en segundo y 284 en tercero. Los estudiantes de máster forman un grupo relativamente reducido en comparación con el gran número de estudiantes en nivel de grado. En total son 180 estudiantes en máster 1 y solo 50 en máster 2. Esta notable afluencia de estudiantes está supervisada por 40 profesores que imparten clases de diferentes asignaturas claves como literatura española y hispanoamericana, civilización española, hispanoamericana, lengua escrita y oral, lingüística, gramática, didáctica, metodología de investigación. Además, se han incorporado nuevas asignaturas como la traducción, la traductología, la psicoanálisis y las tecnologías de información y comunicación en la enseñanza. Este mismo fenómeno de presencia del español en la universidad es patente en la Universidad de Orán, que en este actual curso, que en 2021 cuenta con 994 repartidos en 605 estudiantes en nivel de grado y 389 en nivel de máster. En el curso 2019-2020, estos son los últimos datos que hemos podido, conseguir. Es que los datos, para conseguirlos, necesita también su tiempo. Entonces, estamos entre 2020 y 2021
lo último que hemos podido conseguir. Entonces, en el curso 2019-2020 se han egresado de los diferentes departamentos de español en Argelia 689 graduados. Casi la mitad de ellos procedentes de la Universidad de Argel y 185 de la Universidad de Orán y el resto repartidos entre el resto de los departamentos de español que quedan. Además, a nivel nacional, 350 estudiantes de máster tuvieron sus diplomas con 121 estudiantes egresados de la Universidad de Mostaganem y 100 estudiantes titulados de la Universidad de Tlemcen. Esto significa que mientras los primeros dos departamentos de español del país, Argel y Orán, forman estudiantes de grado, casi es una especialidad, formar más en el grado, los estudiantes prefieren terminar sus estudios de máster en nuevos departamentos como el de Mostaganem o el de Tlemcen, en parte por la oferta académica de los másteres. Estos estudiantes están, digamos, orientados y supervisados por profesores. Ahora paso a hablar un poco de los profesores, los que, tienen el español y lo impulsan, ¿no?, en el país. Entonces, como hemos notado, la historia del hispanismo en Argelia se asocia con la independencia del país, sobre todo en 1962. Los primeros 50 años del hispanismo argelino han sido dedicadas en gran parte a la formación de una generación hispano-hablante en un contexto de multiplicación incesante de estudiantes hispanistas. Fue un tiempo marcado por varios factores, como el continuo cambio de la nomenclatura jurídica, que regulaba la formación en la universidad en general y, por ende, en los estudios de hispánicas. Carencia de profesores frente a la gran afluencia de estudiantes hispanistas y las difíciles circunstancias que marcaron la década de los años 90. Es un poco el resumen del contexto, ¿no?, donde se desarrollaba el español y el hispanismo en general. Con el inicio del nuevo siglo, el hispanismo argelino marcó su punto de inflexión con la apertura de nuevos departamentos de español, como lo hemos visto en el oeste del país, además de la apertura de un nuevo Instituto Cervantes en la ciudad de Orán en 2007. Cabe señalar que antes de la creación del Instituto Cervantes de Orán había ya una antena del instituto y todo eso lo va a desarrollar muy bien el director del Cervantes de Orán, que está con nosotros hoy, Juan Manuel Cid. En 2021, el panorama hispanista en Argelia cuenta con 2 secciones de español, Argel y Tlemcen, 3 departamentos, Orán, Mostaganem, Laguat, Orán y Mostaganem y Laguat, y el resto son nuevas secciones a partir del 2020, que son Ain Timoshent, Bijaya y Tieret, que ya tienen la decisión ministerial de abrir las respectivas secciones de español, con fuerte probabilidad de abrir nuevas secciones y departamentos en el este de Argelia. En Bijaya, por ejemplo, se imparten clases de español desde 2009 en el Centro de Enseñanza Intensiva de las Lenguas. En este centro, las matrículas en el primer curso universitario 2009-2010, en el nivel 1 y 2, empezaron siendo 63. En 2009, o sea, una década después, hemos dicho 2009-2010, son 63, ¿no? 2019-2020 son 417 matrículas, lo que representa un dato muy interesante por estudiar para el futuro del español en el país. Además de la enseñanza del español en los diferentes departamentos de español en el país, cabe señalar la existencia de otros núcleos de su enseñanza como lengua optativa o lengua extranjera para principiantes y avanzados. Como lengua optativa se imparte en varios departamentos de letras árabes, departamentos de historia, departamentos de civilización islámica, institutos de traducción e interpretación, de Orán como de Argel, y como lengua extranjera para principiantes se imparten los diferentes centros CEIL, lo que llamamos en Argelia CEIL,
centros de enseñanza intensiva de las lenguas en varias universidades argelinas. En lo relativo a la investigación científica, cabe recordar que los hispanistas argelinos, durante los primeros 50 años del hispanismo en Argelia, se dedicaron a la formación, sobre todo, de una generación de nuevos profesores hispanistas destinados a impartir clases en el instituto como en la universidad. El profesor Lamin Benallouk quizás pueda atestiguar más que yo de esta época, ¿no? de formación de nuevos profesores por carencia, ¿no? Total, de hispanistas argelinos en l'Élysée, los institutos, como en las universidades. El esfuerzo estuvo centrado en la preparación y la formación, pero esto no impidió que el hispanismo argelino produjese una brillante trayectoria investigadora que se dio de la mano de los primeros precursores y pioneros del hispanismo en Argelia, entre ellos el profesor Lamin Benallouk, el profesor Ismet Turki Hassayen, Nuruddin Malki, Ahmed Abi Ayyad, Abdelhaq al-Kibir, Ben Hamamush Fatma, Miriam Moussaoui Miftah y otros. Fruto de la formación de los pioneros hispanistas argelinos, una nueva generación de profesores e investigadores hispanistas prosperó, con un gran potencial investigador en diferentes ámbitos académicos sobre temas relativos al español, su enseñanza, historia, literatura, didáctica, lingüística y traducción, por supuesto, y otros ámbitos de estudio específicos, ¿no? En la Universidad de Argel podemos citar por trabajos científicos publicados al profesor Ahmed Berragda como uno de los veteranos de la sección, la profesora Rabia Berragda Losif, a la profesora Ait Yahya Karima, a la profesora Nafisa Mufa, que está con nosotros y que presentará también su ponencia esta tarde o mañana, ¿verdad? Ahora mismo, vale, ahora mismo. En la misma universidad encontramos varios artículos publicados en una plataforma que se creó recientemente en Argelia, bueno, lleva menos de 5 años, se llama ASJP, ¿no? Donde encontramos toda unos artículos muy interesantes, ¿no? De jóvenes profesores, ¿no? En la Universidad de Orán II hay un dinámico grupo de jóvenes hispanistas que compaginan sus tareas docentes con la labor investigadora y suelen publicar en varios ámbitos del español artículos en revistas científicas en Argelia como en España. Por su parte, la Universidad de Mostaganem cuenta también con un núcleo de jóvenes hispanistas de inestimable potencial científico por las publicaciones de su cuerpo docente, en mayoría jóvenes, egresados de la Universidad de Orán, con una interesante trayectoria investigadora. A modo de ejemplo, citaremos al profesor Lamin Benallouk, que formaba parte también de la Universidad de Mostaganem, a Karima Boraz, a Sofiane Malki, a Jalila Miliani, a Sid Ahmed Shawqi Meknasi, a Jamel Latrouche, a Abdelkader Ka'ban, Qaddour Hammal, Mortad Ferida, entre otros. Insisto en dar visibilidad con nombres porque es muy importante, ya que somos un grupo muy reducido de hispanistas. Yo creo que es muy importante dar visibilidad a estos que están trabajando duro y día a día para el español y el hispanismo en Argelia. En la Universidad de Tlemcen, que lleva poco más de 10 años desde su creación, y a pesar del reducido número de profesores y la carga lectiva que cada profesor dispone, podemos encontrar varias investigaciones científicas de calidad producidas por jóvenes profesores como la profesora Sahari Hafida, la profesora Bendimred Nasira, la profesora Gnawi Amaria, Fatima Boutaleb, yo mismo, que formo parte de la Universidad de Tlemcen, entre varios otros en diferentes ámbitos relacionados con el español y su enseñanza, además de temas sobre las relaciones bilaterales hispano-argelinas. La Universidad de la UAT es un departamento que se añadió al panorama del hispanismo universitario argelino en 2016. Este departamento sigue estando, digamos, en sus primeras andaduras, cuenta con un dinámico cuerpo docente que pronostica un futuro docente como investigador próspero, puesto que es el único departamento que está localizado en una provincia del sur de Argelia. De sus principales profesores con buena trayectoria investigadora podemos citar al profesor Rashid Nadir, Mebarka Bedarnia, Khadija Ali Rahmani y muchos otros que están ahí.
A modo global, en los diferentes departamentos de español en el país, las principales líneas de investigación se centran en didáctica del español como lengua extranjera, las nuevas estrategias de su enseñanza, el español en el habla argelino, el habla de los jóvenes y su estudio sociolingüístico, las relaciones entre el Magreb y el Andalus, estudios sobre los moriscos y el aljamiado, historia de la Orán española, relaciones entre España y Argelia en época moderna, los españoles en Argelia durante la colonización francesa, las relaciones hispano-argelinas en época contemporánea, además de varios otros temas sobre traducción e interpretación, literatura española y hispanoamericana. Hasta el día de hoy, desgraciadamente, no nos consta la existencia de una asociación nacional de hispanistas en Argelia. En ese sentido, el hispanismo argelino carece de un órgano asociativo nacional que aglutina los trabajos científicos y une los esfuerzos del hispanista argelino. Hubo una iniciativa de creación de una asociación cultural en la ciudad de Orán por el profesor Turki Hussein Esmat en el año 2000, pero que dejó de existir por falta de un programa de actividades, aunque los objetivos de su creación versaban en la dinamización y el fomento de todos los aspectos de la hispanidad en la ciudad de Orán, sobre todo. A pesar de ello, un buen número de hispanistas argelinos forman parte de otras asociaciones regionales, como la Asociación de Hispanistas Árabes, creada en junio de 2001 en La Rioja, o bien la revista web Hispanismo del Magreb, coordinada y dirigida por Mohamed Abrigash, nuestro gran amigo, José Sarria y Aziz Tazi, que también son muy buenos amigos, conocedores del hispanismo en el Magreb y investigadores del fenómeno de la literatura hispano-magrebí. Tengo todavía otro punto por desarrollar, pero creo que voy a terminar ya. Tengo otro epígrafe sobre los encuentros relativos al hispanismo argelino, pero yo creo que esto lo dejaremos para el debate, ¿no? Tengo mucho que decir, ¿no?, sobre el hispanismo. Estoy aprovechando esta gran oportunidad para nosotros como argelinos, con poca visibilidad, la verdad, aunque tengamos un buen núcleo de investigadores, veteranos como jóvenes, que están intentando sacar por adelante este hispanismo, ¿no? Entonces, para terminar, el nuevo milenio ha inaugurado una nueva etapa, con nuevos retos de formación y nuevos profesores universitarios, con la creación de nuevos proyectos de máster como de magíster. Los nuevos egresados contribuyeron a la apertura de nuevas secciones de español en otras partes del país. Esas absorbieron bastante la afluencia de los estudiantes de hispánica sobre Orán como Argel y participaron en el enriquecimiento de la parte investigadora en Argelia a través de la celebración de seminarios, congresos y jornadas nacionales, pero también a través de la publicación de artículos científicos y la participación en congresos internacionales dentro y fuera del país. Son muchas las iniciativas que se dieron por los hispanistas argelinos en cuanto a proyectos y realizaciones. Sin embargo, seguimos creyendo que se puede conseguir más resultado todavía. Cualquier impulso ajeno sería el bienvenido para estimular dicho propósito. Queda pendiente el tema de la intercomunicación, que a veces carecemos, ¿no?, entre hispanistas argelinos. Cuando se publica, por ejemplo, un congreso, pues a veces llega un poco tarde, ¿no?, para poder participar, y esta intercomunicación ahí nos falta, ¿no? Igual pasa en cuanto a la investigación. Pocos trabajos se han llevado en coautoría, ¿no? O sea, necesitamos desarrollar más ese aspecto, ¿no?, de coautoría en Argelia, siendo a veces encontramos profesores de la misma línea de investigación y que trabajan cada uno por un lado. Yo creo que esto por falta también de un organismo, ¿no?, asociativo para el hispanismo argelino. Con vistas al futuro, sería apropiado y beneficioso para todos los veteranos y la actual generación de hispanistas la creación de una asociación o red oficial de hispanistas argelinos en la que se establecerán propósitos y desafíos variados y vigentes.
Una asociación en la que prima el esfuerzo, la iniciativa y el trabajo colaborativo y la necesidad de desarrollar una política de ayudas para las muchas iniciativas que fecundan por los hispanistas. Mucho más habría que decir sobre el hispanismo en Argelia, sus inicios, andaduras y expectativas. Nuestro afán al final es fomentar lo español, el español, escribir en español en Argelia, y que el español también empiece a salir de la universidad para abrazar también los eventos de la sociedad, ¿no? en general, y que no radique solo en la producción universitaria o institucional que se le suele asociar, sino también que abarque otros ámbitos de la vida cotidiana en Argelia. Obviamente, como profesores hispanistas, nos gustaría mejorar esta condición y estatuto en la docencia como en la investigación, mejorar y prosperar la situación de los aprendices de español, otorgarles ayudas que les benefician en sus estudios de cara a sus estudios postdoctorales o doctorales. Al final, creemos que los hispanistas que marcaron y siguen marcando el hispanismo argelino son todos aquellos profesores de la lengua española o simplemente amantes del idioma. El estatuto del hispanista no se consigue por oposición ni por adición, se consigue con corazón, devoción, vocación, dedicación, sentido de iniciativa y amor a la lengua española y todo lo que se multiplica de ella y hacia ella. Muchas gracias. Bueno, gracias por el profesor Salah por este largo y rico recorrido del hispanismo argelino, estos 60, casi 60 años de hispanismo argelino. Quería complementar, no recordar, sino complementar, porque seguro que lo sabes, otros nombres de profesores como Hayat Ghouti, Allah yarhamu, como el Kebir Abdelhaq, Allah yarhamu, Emilio Solá, profesor que te lo conoce, Marcelino Viegas, que también fue profesor, fue mi director de tesis, y todos los dinosaurios que, como yo, que siguen sobreviviendo. Solamente añadir que, para que tengan una idea, en el 78, cuando entramos en primer año de la licenciatura de la Universidad de Orán, éramos 5 estudiantes. 5 estudiantes, nada más. Ni más ni menos. 4 chicos y una chica que, por cierto, fue mi mujer. Es mi mujer. Así que entre este número de más de 40 años de licenciatura y todos los máster y la licenciaturas, los doctoras que existen ahora, tiene que hacernos una idea un poco de la actividad y de la actividad exponencial que ha habido en los estudios hispánicos. Y creo que eso hay que recordarlo, porque pasar de 5 estudiantes, ahora ha citado casi 1.500 estudiantes, creo que eso es importante. Nada más agradecer otra vez al profesor Salah Salhi, sobre todo por los datos muy precisos
y muy puntuales sobre los datos que tenemos en Argelia y felicitarle. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Podemos abrir el debate. Nada más. Ahora sí, si hay alguna pregunta, la chica antes. Sí. ¿Tenemos un micrófono o se oye? Vale, perfecto. Me gustaría saber si hay colaboraciones entre los diferentes departamentos mencionados y de qué tipo. Vale. Vamos a hacer una ronda de preguntas. ¿La pregunta después. ¿qué era la pregunta? Que si hay una... Bueno, apúntale tú. Sí, voy a apuntar. La segunda. Gracias, Sabahattin, por el recorrido estupendo. La pregunta que yo quería plantear es una pregunta a la que es difícilmente podemos quizás responder. Cuando tú hablas de que en las sesiones de enseñanza del español en Argelia hay a veces una vertiente, una pequeña esquina que se deja para civilización. Sí. ¿Qué se entiende por civilización? Quiero decir, geografía, historia, etcétera, porque eso merecería quizás más desarrollo. No por tu parte, desarrollo reducido, esperar un poco más. Gracias. Ahí hay una tercera. Sí. Pues gracias a la presentación. Muchas gracias. Y bueno, en su calidad de profesor, investigador y especialista en el tema del hispanismo, pues quería saber su punto de vista sobre los programas impartidos por los profesores en las universidades argelinas, programas de licenciatura y máster. Sí, por favor. Muy buenos días. Voy a hablar un poquito en voz alta para el micrófono de ambiente. Agradecerle sinceramente el recorrido y el mapeo que ha hecho, que me parece interesantísimo, muchísimos datos que desconocía, es verdad que teníamos una información desigual que hoy he tenido que actualizar y tomar nota de algunas estadísticas que me parecen interesantes, y a la vez cuando estaba hablando, estaba a la vez revisando algunos gráficos de alguna publicación del Instituto Cervantes para el tema de los estudiantes y diferentes ha comentado de pasada el tema del español en los institutos, y es curioso porque estoy viendo en algún estudio que hay más de 40.000 estudiantes en la fase secundaria, que luego toda esa parte se absorbe menos si en la universidad tenemos menos estudiantes. Es verdad que es un crecimiento exponencial impresionante. ¿Cómo explicaríamos que aunque haya mucha demanda a nivel de los institutos y una vez que suben a la universidad hay menos capacidad de absorción de todo ese potencial? Luego, el tema es muy interesante, por lo que me reservo 2 o 3 preguntas con su permiso, porque me parece sinceramente muy interesante, y cuando algo es interesante nos preguntamos por ello, ¿no? La segunda es ¿qué especialidades predominan en los trabajos de investigación? Es verdad que ha hecho un recorrido en las especialidades que se dan, y eso es fruto de los profesores, naturalmente cada uno en su especialidad. Ahora, de la especialidad del profesor, ¿cuáles las que predominan luego en la salida? El input y el output. Luego, bueno, ya está ahí, entonces ven a contestar luego. Por si acaso luego, ya está bien. Vale. Igual en la siguiente charla lo resolvemos esa duda. Luego, hay un dato, hago la pregunta y luego una pequeña intervención muy rápida. Luego el porcentaje de los hispanistas o de las hispanistas, ha comentado el profesor Raúl que había una mujer. En mi época creo que éramos 4 chicos y en primer año creo que eran 120 chicas. En el cuarto año
seguíamos los 4 sobreviviendo y creo que eran unas 25 compañeras. Lo que pasa es que la reducción no era por nada por la capacidad de profesorado que no había, entonces sí que tenían que limitar con una nota de corte. Y una aportación muy pequeña, simplemente para el tema de la formación del profesorado, sobre todo los primeros, teniendo en cuenta el paralelismo, ¿no?, entre la historia de Argelia, que es recién salida de la independencia, y la historia de España en plena dictadura de Franco, y por lo tanto no había esta absorción. Y la mentalidad del socialismo que había en todo ese momento, pues la mayoría de los profesores se fueron a Latinoamérica. Y de ahí, pues la primera generación tenía mucha influencia latinoamericana, y de hecho la civilización latinoamericana, en nuestra época al menos, pues era como muy predominante, y veíamos prácticamente desde la Sierra de la Vega hasta prácticamente las cataratas de Niágara, y bueno, pues toda esta producción latinoamericana, y hemos podido apreciar quizás a España a través de Latinoamérica, y eso era, me parece muy llamativo. Y os pondré encima de la mesa la misma, la tenía apuntada, pero bueno, la ha adelantado por su experiencia naturalmente el profesor Salah, jefe de la Asociación de Hispanistas Argelinos, y ya que estamos en el claustro de la Fundación Duques de Soria, ¿por qué a partir, o la asociación, o dentro de la asociación, o paralelamente a la asociación, que haya una figura de un observatorio del hispanismo en Argelia? Y eso es un llamamiento que hago. Lo hice en su momento con Luis García Montero en unas jornadas que se hicieron el año pasado en invierno sobre el hispanismo en Marruecos, y es curioso que se hace muchísimo trabajo en el hispanismo de Marruecos, muchísimo trabajo en el hispanismo en Túnez, muchísimo trabajo, curiosamente, del hispanismo en Egipto, y luego en Argelia no hay nada. Cuando en Argelia realmente era de los primerísimos, digamos, precursores del hispanismo, y tiene un fuerte arraigo, y ya veremos a lo largo de las charlas seguramente pues habla más. Simplemente estas aportaciones, y vuelvo a agradecer sinceramente lo que es el update que nos han dado sobre el hispanismo en Argelia. Vale. Esto ya me dará para otra hora de ponencia, así que voy a intentar ser muy breve. A ver, si hay una colaboración entre los departamentos y de qué tipo, desgraciadamente la única que yo me la sé es a través de las convocatorias de congresos nacionales, jornadas de estudio. Eso ya hemos empezado a mandarlo a los diferentes departamentos, aunque a veces llegan un poco tarde, ¿no?, con una semana o 2 semanas para mandar el resumen, y este punto en concreto a veces deja que varios de nuestros colegas no puedan participar y no pueden pensar en un tema concreto para proponer. Civilización que se entiende en los departamentos de español. Muy buena pregunta. Esto ya depende mucho de la especialidad de cada profesor. O sea, cada profesor lo orienta según su línea de investigación. A veces trabajan más civilización moderna que al-Ándalus, otros que trabajan más relaciones contemporáneas que otras épocas. Entonces eso ya depende muchísimo de cómo lo orienta el profesor que da la asignatura. Los programas impartidos en los departamentos. Esa también fue su pregunta, profesor Muak. Que los programas, claro. Yo la verdad soy muy crítico con los programas que se dan, porque para mí son un poco obsoletos, que no responden a los retos actuales de la sociedad. Aparte de que el estudiante hoy está muy conectado, está al día de todo. Entonces, para ir dándole la misma asignatura que se dio en los años 80, creo que en parte eso crea una cierta, lo que he notado, ¿no?, una cierta dejadez, frustración hacia el estudiante, poca atención hacia la materia que le das. Yo personalmente me gustaría que el español se conectara con otras asignaturas como economía, como relaciones internacionales, como arte, como filosofía, ¿no?, y que haya unos diplomas conjuntos de una forma, en español siempre, ¿no?, en español, pero de formación más o menos abarcadora en ciencias sociales y humanas, y no solamente orientarla hacia el español como tal, porque el español como tal, como lengua, tenemos al Instituto Cervantes, que puede ofrecer una muy buena formación para la lengua, ¿no? Pero
varios me dicen en Argelia, cuando digo yo soy profesor de español, vale, dais clases de español, y es al revés, nosotros damos clases en español y no de español, y no solamente de español, porque tenemos varias especialidades de historia, comunicación, traducción, ¿no? Y todo eso se necesita, digamos, una cierta preparación académica por parte del profesor, y se da en español, ¿no? Como se puede dar en francés y en inglés y en otras lenguas alemán, entre otros idiomas. Si me puede permitir, es que la formación de los profesores tiene que ser una formación de historiador o de lingüista o de sociolingüista. Lo que pasa es que se toma el español como medio de enseñanza, sí, sin preparar realmente el alumno y el profesor en historia, porque lo que acaba de decir el profesor es importante, porque civilización, ¿qué es civilización? Claro. Civilización de historia, geografía, es eso. Por eso es importante que primero habrá una especie de reformación un poco de los profesores. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Por ahí, de hecho, por ahí empezamos. Perdón. A ver, los españoles nos... Claro, para responder al profesor Kaddour Ahmed, el español, claro, hay que matizar, ¿no?, entre el español, los 40.000... estoy respondiendo al profesor Kaddour, que ha preguntado cómo se explica, ¿no?, que cada año tenemos más de 40.000 alumnos, ¿vale?, de los institutos, pero que esto no se traduce no se multiplica en los diferentes grados, ¿no?, de español. Hay que recordar que el español en el instituto es una lengua optativa, además del inglés y el francés. O sea, tenemos el árabe, inglés, francés, que son lenguas casi necesarias, y el alumno elige, aparte de esto, o alemán o español. Es verdad que en Argelia hay una tendencia más hacia el español que hacia el alemán, pero no necesariamente todos los que obtienen sus bachilleratos pasen a la sección de español. Otros pasan al alemán, otros a inglés, otros a francés, y no necesariamente pasan al español. Yo creo que esto se explica por la elección, ¿no?, de cada alumno y sus orientaciones académicas. Sí, los que predominan la salida de los estudiantes. Muy buena pregunta. Los temas que predominan, ¿no?, en las salidas de los estudiantes. Vuelvo a decir que esto depende muchísimo del profesor. El estudiante varias veces elige el profesor con quien puede llevar una investigación que a él le parece más interesante, ¿no?, para su motivación, primero, ¿no? Y segundo, otro punto muy interesante, la existencia de la documentación, otro punto negro del hispanismo argelino, ¿no? Menos mal que tenemos un par de libros en las bibliotecas del Instituto Cervantes, pero los que tenemos actualmente en las universidades argelinas, yo creo que habrá que restaurar y poner al día todo el fondo bibliotecario en Argelia en la parte de español. Y claro, también los estudiantes se orientan por esta parte, ¿no? Hombre, esto no estoy justificando, porque claro, hoy a partir de Internet podemos tener acceso a bibliotecas con millones de producciones científicas, pero aún así creo que la biblioteca o sea, es el núcleo, es la cuna, es el sitio, por lo menos para mí, más importante para el desarrollo de la investigación. Desde ahí se empieza, creo. Y si me puedo permitir, lleva razón Ahmed Kaddour, porque cuando vas a ver un profesor para
un tema X, te dice, no, yo soy especialista en García Lorca, ya, pero yo quiero trabajar sobre Cervantes o sobre, no sé. Lo que pasa es esto, es decir, yo creo que un profesor, no es que no tenga el derecho, pero me parece un poco decir a un alumno, no te puedo dirigir sobre tal tema porque yo soy especialista en Cervantes, no, lo siento. Entonces habrá que cambiar un poco el chip de muchos profesores que no tienen derecho de hacer eso, porque si yo tengo un tema que me apasiona sobre, yo qué sé, sobre Lorca, para decir algo, hablando de literatura, y hablas con un profesor y te dice, no, yo lo mío es el siglo de oro o la literatura ¿sabes lo que pasa? Es eso que me molesta. Yo estoy de acuerdo contigo, profesor Vinalu, aunque matizo, o sea, voy a matizar más porque podemos dirigir grados, ¿no? Y hacer el esfuerzo, pero ya llegando al máster y al doctorado yo creo que se necesita ser especialista para no producir cualquier tipo de TFMs y de doctorados. A nivel de grado yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero ya a niveles más avanzados se necesita, digamos, un profesor lo que pasa es que cuando eres doctor y viene un alumno y te dice que quiere trabajar sobre Góngora, no le puedes decir que no, porque yo he trabajado sobre ello. No sé si lo entiendo. Yo creo que lo que quería aludir el profesor Cantú. En cuanto a su pregunta, profesor Cantú, estudiantes y género, la tendencia sigue estando igual, ¿sabes? Yo creo que más del 70% de los estudiantes universitarios de español en toda la Universidad Argelina son chicas, son digamos mujeres, ¿no? Entonces solamente el 30%, esto hay en grado, pero en máster ya suben más, o sea, cada vez que vayamos subiendo en un rango, sube más el dato, digamos, de presencia más de género femenino que más masculino. Yo creo que esto los profesores también lo pueden atestiguar a posteriori en sus diferentes y respectivas ponencias. La formación del profesorado. Has tocado una fibra. Muy buena pregunta. Yo creo que me alegra anunciar que actualmente se está trabajando los últimos puntos de un nuevo proyecto ley del profesor investigador en Argelia. Y ahí se contempla, ¿no?, la parte formación del profesor, que es un dinero que se da directamente al profesor de manera mensual y que el profesor se encargue de su propia formación tal y como lo considere más oportuno para él, ¿no? Porque hasta el día de hoy la formación, el presupuesto de la formación se está gestionando a través de lo que se llaman prácticas o stage, ¿no? Pero el nuevo no se operará de esta forma, sino que cada profesor se encargará con el dinero que el ministerio se lo da a formarse en lo que él considere más conveniente para su formación. Yo creo que en esta parte esperemos que la formación vaya prosperando en Argelia en la parte de español y hispanidad. Sí, es verdad, los veteranos han empezado siendo alumnos en diferentes universidades latinoamericanas, y esto es lo que explica, ¿no?, el amor que se da por todo este continente, ¿no?, que produce
el dato más importante de la presencia del español en el mundo. De hecho, desgraciadamente hoy son pocos los especialistas, profesores especialistas en América Latina. De hecho, me alegra anunciar que en nuestra universidad, en la Universidad de Tlemcen, en el mes de noviembre hemos preparado un congreso sobre los estudios sobre Latinoamérica en Argelia, para ver un poco, para hacer un poco el mapeo de lo que existe realmente sobre América Latina y sus estudios hechos por argelinos en Argelia, para poder relanzar o un poco impulsar, ¿no?, esta rama de estudios tan importante y tan interesante para la formación de los hispanistas argelinos en los diferentes departamentos de español en el país. Ha dicho que ha hecho una comparación que yo personalmente no estaré muy de acuerdo con, perdón, el profesor Khattur, entre el español en el Magreb e incluso en Egipto, ¿no? Y ha dicho literalmente no hay nada en Argelia. No creo que no hay nada en Argelia. Hay mucho, lo que pasa, falta la visibilidad, eso sí. Falta la visibilidad de los trabajos de hispanistas argelinos en España, No me refería en Argelia, me refería justo a la visibilidad. Aquí en España no se habla mucho. Sí, bueno, yo creo que... Ahí sí hay muchísimo trabajo. Sí, bueno, esto se explica por varias razones, que ahí ya no entramos, pero yo creo que Argelia lleva menos de 60 años, hay que volver a recordarlo, ¿no? El hispanismo argelino lleva poco menos de medio siglo. Como había mencionado en mi ponencia, la primera generación, los veteranos, se interesaban por la formación. O sea, esto es lo que era el reto de esta generación. A partir del nuevo siglo, el punto de inflexión se produjo a partir de los años 2000, 2001, cuando se abrieron nuevos departamentos con nuevos profesores jóvenes. Están intentando, como todos estamos intentando. Es verdad que falta mucho más, pero creo que lo estamos haciendo bien. También hay que dentro de lo que tenemos también, o sea, que es como que estar en una guerra sin armas, un poco, ¿no? Es más o menos así, ¿no? Estamos cada uno haciendo de su parte para poder lanzar este hispanismo, varias veces en colaboración con el Instituto Cervantes en Argelia, pero la mayoría de las veces los hispanistas argelinos trabajan cada uno por su cuenta, y yo creo que esto es lo que explica en parte, ¿no?, que no todavía, ¿no?, está empezando. Yo creo que está empezando, que habrá que verlo desde el punto de vista positivo, pero no nos comparamos a nadie. Nosotros tenemos nuestro modo de ver las cosas. Estamos, yo creo que en el buen camino. Hay muchos jóvenes hoy investigadores que están llevando muchos trabajos de investigación muy importantes, muy interesantes, varias veces en colaboración y codirección de tesis doctoral con profesores españoles y varias universidades españolas. Yo creo que lo estamos haciendo bien, pero el nivel de aceleración no es lo mismo, ¿no? Entonces yo lo analizo dentro del contexto argelino propiamente dicho. Llegaremos, tú no te preocupes, que llegaremos, porque vamos bien, quizás con poco a poco, pero llegaremos porque hay un buen núcleo de jóvenes sobre el cual recae toda la responsabilidad de impulsar al hispanismo aún más. Y con esto es que la culpa de Ahmed Khattur me dio seis preguntas, es que no es...